Amados en el Señor, frente a tanta confusión que hay en el mundo, frente a tantas situaciones que se presentan, en las que difícilmente encontramos una respuesta a las circunstancias que en la vida se presentan a diario, el mundo cada día más lleno de caos, más violencia, más incomprensión en las situaciones que se presentan a diario en la vida. Frente a esas situaciones, podríamos recurrir a la única verdad, la palabra de Dios. Hoy quiero hablarle de las señales antes del fin, que estas las encontramos en San Mateo capítulo 24, versículo 3 y siguiente. San Lucas capítulo 21, versículo 7 y siguiente. San Marcos capítulo 13, versículo 3 y siguiente. Les doy tres partes diferentes en la Biblia, tres libros diferentes en la Biblia, para que usted pueda escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Porque estamos buscando la respuesta a las circunstancias que se nos presenta en la vida. Le doy los textos bíblicos, no voy a ir leyendo textualmente los versículos, pero se los voy a ir dando para que usted pueda leerlos en su casa. En la Biblia encontramos profecías bíblicas para el pueblo de Dios. Encontramos profecías bíblicas para el pueblo elegido de Dios y para el pueblo redimido por Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el pueblo elegido? Es Israel. Por eso en la Biblia vamos a encontrar profecía bíblica para el pueblo elegido y profecía bíblica para el pueblo redimido, que somos nosotros, la iglesia del Señor. Vamos a hablar en San Mateo capítulo 24. Y una de las señales que Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba sentado en el monte de los olivos, dice la palabra del Señor en el versículo 3, que estando él sentado en el monte de los olivos, un monte que queda a pie más o menos a 10 minutos caminando de Israel. Allí está este monte de los olivos. Según los historiadores, todavía hay como unos 12 árboles de olivos de los mismos que data desde el tiempo que estuvo Jesús. En la falda del monte de los olivos está el jardín de los olivos, ahí donde Jesús descansaba. Parado en este monte, sentado en este monte el Señor Jesucristo, viendo a Jerusalén, es cuando empieza a decirle a los discípulos las señales antes del fin. Señales, como le digo, que son para el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, y señales para el pueblo redimido con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. De eso vamos a hablar hoy. En el capítulo 24, versículos 4 y 5, encontramos que nadie nos engañe. Una de las formas que el cristiano tiene que cuidarse es que nadie lo engañe, dice el versículo 4 y 5, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos haciéndose pasar por Dios. Vendrán muchos haciéndose pasar por el Señor Jesucristo. Y así ha sucedido. Entonces, lo primero que dice el Señor, la primera señal que vamos a ver para el pueblo redimido es que nadie nos engañe. Debemos de vivir nosotros bajo la gracia de Dios, pero con nuestros ojos bien abiertos para saber identificar lo que viene de Dios, lo que no es de Dios, lo que es real y lo que no es verdadero, porque en eso del engaño hay mucha seducción a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos.
Y aquí podríamos hablar de algo muy importante. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 7 dice que habla del misterio de iniquidad. O sea, que esto es un misterio que no se puede comprender si no es a la luz de la palabra, si no es a la luz del Espíritu Santo, si no es que Cristo mismo nos guía con su palabra y con su Espíritu a la plenitud de la verdad para poder entender la manera en que este misterio de iniquidad, con su cabecilla que es Satanás, pueda pervertir al hombre y apartarlo del camino del Señor. Primera señal, que nadie nos engañe para los redimidos. Estas señales, que nadie nos engañe, casi generalmente no se pasan casi siempre desapercibidas, porque el corazón del hombre se inclina hacia algo que quiere escuchar. Ya lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, en el versículo 3, que no sufrirán la sana doctrina y se buscarán maestros según sus deseos. Entonces, al cumplirse la profecía bíblica, se juntan todas estas cosas y fácilmente cualquier persona vividora puede motivarnos a creer que estamos en la verdad y realmente lo que está haciendo es un engaño en nuestras vidas. Hay una señal muy visible que dice la palabra del Señor. El versículo, estoy hablando de San Mateo capítulo 24, ahí nos quedamos. Versículos 6 y 7. Dice que habrán guerras, rumores de guerras, habrán pestes, habrán terremotos, habrán hambres. Así habla el versículo 6 y el versículo 7. Ya estas son cosas que, profecías bíblicas, que pocas veces pasan desapercibidas porque las vivimos a diario en nuestro caminar. Acabamos de estar saliendo, ya casi estamos superando, digamos, esta pestilencia que le llama la Biblia, que es lo que los hombres llaman la pandemia del coronavirus. Por gracia de Dios, ya estamos superando. El hambre, usted miren los países, más que todo africanos y los países pobres, cómo las personas pasan graves situaciones para poder alcanzar una alimentación que les pueda sustentar su cuerpo. Pestes. Habrán guerras, rumores de guerra. Hoy mismo estamos nosotros viendo cómo el mundo se ha convulsionado por esta guerra provocada por sentimientos encontrados del hombre. Esto ya es bíblico. Yo estoy hablando de profecía bíblica. Estamos hablando del cumplimiento de la profecía bíblica, que nosotros los redimidos por el Señor, que en Israel también hay una gran cantidad de personas que son redimidos por el Señor, personas que han dejado de pensar y de creer como se cree de una forma fácil y se han convertido al evangelio de Jesucristo, que según datos son como unos 850,000 a 900,000 personas en Israel que son redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuál es el que es redimido por la sangre de Cristo? Aquel que busca la presencia del Señor, que acepta al Señor como su Salvador, y su sangre derramada en la cruz del Calvario le limpia sus pecados, y dice Isaías que después de ser rojos como la grana, pasan a ser como la blanca lana. O sea, queda limpio nuestro ser de pecados cuando somos redimidos por el Señor Jesucristo y limpiados por su sangre. Pues de eso hay un remanente que la misma Biblia habla, de israelitas que han cumplido y se han encontrado con la palabra del Señor. Ahora, usted ve el mundo cómo está convulsionado con esta guerra que está ahorita entre estas dos naciones. El mundo entero está tomando una posición hacia donde quiere caminar. Hay muchas personas
Y aquí puede ver usted el cumplimiento de la profecía bíblica. Cuando usted le diga que hay guerra, yo como cristiano ya sé que esto va a suceder porque me lo enseña la profecía bíblica. Estoy en el capítulo 24 del libro de San Mateo para al que quiera seguir la palabra. Entonces, la profecía bíblica se está cumpliendo. Yo me ha tocado vivir los rumores de guerra y he vivido también las guerras. He sentido lo que se sufre estar en una guerra. Entonces, lo que entiendo es que en medio de estas situaciones que se presentan, tenemos que enfrentar en la vida esta realidad porque está descrita por la palabra de Dios y lo que ya está escrito se cumplirá a como Dios ha dicho. Luego hay otra profecía que esta es tremenda, porque ya aquí nos toca el corazón y esta casi no se ve porque siempre el hombre trata de justificar sus actos. Siempre buscamos nosotros cómo culpar a los demás de nuestros errores. Y no es nuevo. Cuando Dios baja en aquella tarde al jardín del Edén a platicar con su creación maravillosa que había hecho Adán, pero ya Adán había pecado, le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y le dice a Adán: la mujer que me diste me dio de comer y comí del árbol prohibido que me había dicho que no comiera. Ya había pecado. Entonces, el hombre siempre busca una salida de no inculparse de su razonamiento o de sus situaciones que vive en la vida. Y entra esta otra profecía, versículo 10. Mire bien que estoy en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Se aborrecerán. Otra señal dice, es que los hombres se aborrecerán. Esta palabra es para nosotros los que estamos redimidos, para la iglesia redimida por el Señor. Estamos viendo cómo ahora se aborrecen las personas, cómo totalmente nos aborrecemos los unos a los otros. Veo muchas veces situaciones adversas en la vida. Aún en las mismas iglesias hay unos que defienden una posición, otros que defienden otra posición, y así, después de haber estado en comunión los unos con los otros, se vuelven y se aborrecen, ya pasan de largo, ya no se platican el uno al otro. ¿Usted cree que es? Lástima que no echamos de ver, porque le digo, estas profecías pasan muchas veces desapercibidos, porque nos estamos aborreciendo los unos a los otros. Por eso, hermanos, es bien importante ver esto. No aborrecernos. Y esta profecía sí es un poco peligrosa, porque se cumple sutilmente en nosotros y a veces no nos damos cuenta que estamos enredados, porque estamos viendo nada más lo que nos conviene y no vemos lo que Dios nos enseña. Lástima, porque nos aborrecemos los unos a los otros y no entendemos el amor y la gracia del Señor. Versículo 11. La profecía falsa. Vendrán falsos profetas. Y aquí, hermanos, hay mucha sabiduría y hay mucho que hablar y entender. Hoy en día, hermanos, a mí me da lástima y sentimiento cómo aparecen apóstoles. Cuando Apocalipsis 21 dice que Dios, Juan, cuando ve la visión en el templo de Jerusalén, ve 12 columnas y dice que cada columna es un apóstol, ve 12 apóstoles nada más. Ahora, hermanos, germinan como cuando llueve y están sembrados los frijoles, que germinan todos. Siempre aparece el apóstol y la esposa, la profeta. El otro día veía una profeta que se acaba de divorciar del apóstol, que dice que un día le robaron las joyas y le ordenó a los ángeles que se las fuera a traer. Ay, hermanos, da sentimiento con solo recordar estas
falsedades en las que ha caído el ser humano por su hipocresía misma y por su ansia de poder. Los apóstoles renunciaban a lo que tenían. Dice que Pedro dejó las redes y siguió al Señor. San Mateo estaba cobrando en su mesa de cobrador de impuestos y el Señor le dijo, ven y sígueme. Dejó lo que tenía que hacer y lo siguió. Todos dejaron lo que tenían para seguir al Señor, y los apóstoles de hoy llegan a la iglesia para lucrarse y para hacer maniobras para alcanzar el dinero. ¿Qué clase de apóstoles? Esos se llaman falsos profetas. Y lo que más duele es que las mismas iglesias lo defienden. A las personas que tienen enredadas ellos dicen, ay, no esté criticando al ungido. ¿Cuál ungido? Ungido por el dinero, ungido por sus sentimientos, ungido por su avaricia, y empiezan a dar profecías falsas. Le voy a hablar de dos profecías y le voy a recomendar las predicaciones. G. Ávila, Dios le reveló cómo Rusia iba a atacar a Ucrania, y busque la profecía, la predicación bíblica en internet, que ya la va a encontrar. Hace años David Amon en El Salvador predicó cómo iba a hacer el ataque de Rusia a Ucrania. Eso es un profeta. Y vaya, mire la prédica, se la voy a recomendar, se llama Rusia y el cumplimiento de la profecía. Así se llama la prédica, se la recomiendo. Es como de 1 hora y media de grande, pero vale la pena escucharla, porque hace años David Amon la predicó en El Salvador y hoy se está cumpliendo tal como él lo dijo en Ucrania. Hasta lo que significa el nombre de este hombre que está impulsando esta guerra. Pero ya parece un profeta diciendo una locura, diciendo otra tontera. Aquí donde yo vivo, dijo un profeta hace tiempo, me lo dijo a mí, aquí va a haber un gran terremoto en estos días que va a destruir todos estos océanos, toda esta zona va a ser destruida. Y hasta la vez hace 8 años me lo dijo y estoy esperando ese terremoto. Ahora, si me hablan de terremotos, ya quiero decirte que la Biblia lo dijo también. Eso no me lo tiene que decir ningún profeta, eso lo dice la Biblia. Esas son falsas profecías, esas que dan los hombres. La profecía a la que nosotros hablamos es esta palabra, la Biblia escrita, guiados por el Espíritu Santo, y que hoy se está cumpliendo porque es palabra de Dios. De esta profecía bíblica estoy hablando, yo estoy hablando de profetas. Entonces, esto dice, van a venir falsos profetas, junto a que nosotros queremos escuchar en muchas ocasiones que nos digan que lo que estamos haciendo está correcto. Tenemos comezón de oír, dice el apóstol Pablo, y ahí se lo digo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, que sentirán comezón de oír. Entonces queremos oír, pero queremos que nos digan lo correcto. Nos hemos hecho lo que correcto, que nosotros creemos estar en la razón. Nos hemos hecho tan débiles, tan acobardados, que mejor decidimos llevarle dinero a otro que ore por nosotros, cuando somos nosotros los que debiéramos de hincarnos de rodillas a orar a Dios. ¡Qué barbaridad! Por eso están estos falsos profetas. Tantas profecías que han dado. Otro dice que se va a hundir México allá y empieza. Eso no lo dice ningún profeta. Eso ya está descrito en la Biblia, y luego los encargados de la ciencia también dicen eso, que hay una falla sísmica. Hermano, no necesita decírmelo un profeta. Pero la falsedad de la vida, junto a la vanagloria que los hombres quieren tener, y el orgullo y el deseo insaciable de dinero, de placer y de poder, hermano, lo lleva a este fracaso total en la vida. Versículo 12. Otra profecía, hermanos, que pocas veces la vemos porque pasa desapercibida. El amor, y por haberse multiplicado la maldad, dice el versículo 12 del capítulo 24 de San Mateo, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué cree usted que esos pleitos y esas desavenencias en la vida cristiana? Porque el amor se ha enfriado. ¿Por qué cree que las familias enteras viven en conflicto por situaciones que no debieran estar peleando? Porque el amor se ha enfriado. Lástima. Porque se cumple la profecía que se enfría el amor. Y después, ¿qué pasa? Volvemos al versículo 10 del mismo capítulo que ya hablamos antes, y se aborrecen los unos a los otros. San Marcos los dice de manera más clara, que el hijo entregará al padre, el padre entregará al hijo, la suegra entregará a la suegra
la nuera entregará a la suegra, y así, hermanos, vamos en ese dilema. Y estas profecías pocas veces se echa de ver que se están cumpliendo en los redimidos, porque siempre está nuestra vida puesta en lo que deseamos y queremos ver. ¿Qué daño nos estamos haciendo, amados en el Señor? Cuando les hablo de las profecías, si usted lee el capítulo, más que todo hasta el versículo 12 del libro de San Mateo, casi siempre va a encontrar hasta el versículo 12 las profecías para los redimidos, y de allí para allá va a encontrar profecías para el pueblo de Israel, propias del pueblo de Israel, que se las podría explicar, pero eso va a ser en otro momento. Pero hoy quiero que nosotros, los redimidos, la iglesia del Señor, militante en la tierra, la iglesia que ora, la iglesia que persevera, la iglesia que busca de Dios, trate de no ser engañada, trate de no ser aborrecida entre ella misma, que trate de luchar contra los deseos insaciables, que no se deje dañar por los falsos profetas, que no se deje dañar por los cristos falsos, porque hay muchos que exigen adoración como si fueran dioses, como algunos presidentes de algunos países que exigen adoración como si fueran dioses, y van sacando poco a poco, marginando a los cristianos y apartándolos del amor de Dios. Pero dice la palabra del Señor, aquí está el versículo que nos da la razón, dice el versículo 8 del mismo capítulo que leo, que estos se llaman principios de dolores. Nuestra redención, amados, está cerca. Esto que estamos viendo son principios de dolores que los tienen que vivir los redimidos. Porque ya cuando estalle el conflicto total, la iglesia va a estar con su Señor. Aleluya. Aleluya. Pero antes de eso debemos nosotros de entender, no dejarnos engañar, no aborrecernos los unos a los otros, no dejarnos manipular por las falsas profecías. Amados en el Señor, el desconocimiento de la palabra del Señor nos lleva a apartarnos del amor de Dios. Había una vez un muchacho que llegó de sus amigos enojadísimo. Y pocas veces enojado, y vienen sus amigos y le preguntan: ¿y qué andas enojado? Ay, le dice: es que ando buscando a los que mataron a Jesucristo. Le dice el amigo: pero eso sucedió hace 2000 años, le dice. Pero yo me di cuenta hasta anoche, le dice, hasta ahora me acabo de dar cuenta que mataron a Cristo. Y eso es lo que está pasando con muchas iglesias, que hasta ahora o no se han dado cuenta todavía de que esto que está pasando es porque ya está escrito en la palabra del Señor. Y digo al Señor: levanten su frente, levanten sus rostros erguidos, que su redención está cerca. Esto nos lleva nada más, hermanos, a darnos cuenta que la venida del Señor a arrebatar su iglesia, a arrebatar los redimidos, está a la puerta. Ánimo, hermanos, ánimo, iglesia, ánimos, hermanos, en el Señor. Sigamos adelante, sigamos en el gozo, sigamos a la alegría. Siga orando, siga alabando al Señor. Y como le digo, lea la palabra, lea la profecía bíblica, porque ahí está la profecía para los redimidos. Y en eso estamos ahorita, para que alcancemos la bondad y la misericordia de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, y que Dios me lo llene de ricas bendiciones.